Señor, trae convicción de la apatía, trae convicción de pecados, Señor, a nuestras vidas, del adormecimiento, del egoísmo, de la rebelión. Señor, trae convicción a nuestras vidas como iglesia de que hemos estado distraídos de tus propósitos. Señor, ayúdanos a poner la mirada en Cristo y en lo que tiene Cristo como objetivo para este tiempo y para este lugar. Despierta a la iglesia, enamóranos de ti, Señor, como cantábamos, apasionanos por lo que es tuyo, Señor, a niños, a grandes, a jóvenes, hombres, mujeres, Señor, que podamos ver un tiempo diferente de avivamiento, de gran crecimiento, un tiempo, Señor, donde volvamos al primer amor, donde volvamos a disponernos en tu presencia, Señor, y a deleitarnos en vos más que en cualquier otra cosa y en cualquier otra situación. Señor, clamamos por el tiempo de la campaña, por las personas que van a estar recibiendo la palabra. Te pedimos que vos estés capacitando a muchos y que la iglesia pueda ser adiestrada, que la iglesia pueda ser armada, revestida de tu poder para hacer la obra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Señor Jesucristo vino justamente para darnos salvación, para liberar a los oprimidos del diablo, para sacarnos del engaño del pecado. Y lo hizo con muchos de nosotros, bendito sea su nombre. Pero hay muchos otros que todavía están necesitando que alguien siembre la semilla. Que Dios nos encuentre dispuestos, hermanos. Vamos a invitar a los chicos a que puedan pasar a la clase. Van a estar con Sandra y Mateo. Lo que quiero compartirles en esta tarde tiene que ver de alguna manera con todo esto que estábamos orando y que estamos proyectando para este tiempo que se viene, de modo que podamos meternos en la corriente del Espíritu, en la guía del Señor para lo que Él está queriendo hacer a través de la iglesia en este lugar. Que podamos entender con los ojos del Señor ¿qué es lo que Dios está queriendo para vos y para mí? Para que podamos tener la tranquilidad de decir, Señor, mi vida está en tus manos, te estoy sirviendo, Señor, estoy invirtiendo lo que me has dado. No tengo lo que otros tienen, pero a mí me has dado algo y lo quiero poner en tus manos, Señor. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, en los primeros versículos, que Jesús había subido al monte, ahí estaba con los discípulos y que mucha gente se había ido acercando viendo las señales, los milagros que había hecho Jesús. Y a partir del versículo 5, ahí en el capítulo 6, probablemente ahí lo van a tener en la pantalla, dice que cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Porque el Señor siempre sabe lo que va a hacer. Aunque a veces, para involucrarnos y ayudarnos a crecer, nos pone en este desafío, como le puso a Felipe. ¿De dónde sacamos pan para alimentar a toda esta multitud? Y Felipe le respondió, dice el verso 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, está imposible para nosotros, Señor. Y uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? En la Biblia,
este pasaje está encabezado como alimentación de los 5.000. Y alguna de los evangelios dice que eran 5.000 sin contar las mujeres y los niños. Así que hablamos probablemente de más de 10.000 personas en total. Cuando leía este texto, el lunes estaba pensando en esto y me acordé de que en el año 82 fue la Guerra de las Malvinas, ¿se acuerdan? Y cuando la guerra ya estaba en curso, empezaron desde el gobierno a hacer una campaña para juntar cosas y enviarles a los soldados, chicos jovencitos de 18, 19 años que habían sido llevados allá a las Malvinas. Y me acuerdo que entró la directora de la escuela, yo estaba en 6º grado, cuando en aquel entonces el primario era hasta 7º grado, ¿sí? Y entró la directora y leyó algún escrito y nos incentivó a todos los chicos, era una escuela solo de varones por ese entonces, a que pudiéramos traer algo para enviarles a los soldados que estaban ahí batallando por nuestras Malvinas. Y se levantó un compañero mío, de la misma edad que yo, 11 años creo que tenía en ese entonces, Jorge Salvagione. Y sacó de abajo del pupitre que tenía la rejita esa abajo, una facturita que traía envuelta. Y le dijo, señorita, yo quiero darle mi factura a los soldados. Con esa espontaneidad que tienen los niños, ¿no? Entonces, obviamente, la señorita le explicó que eso tenía que ser enviado, iba a demorar muchos días, entonces esa factura iba a llegar dura. Así que iban a poner una fecha para recibir alimentos no perecederos. Pero cuento esta anécdota porque al leer la historia que acabamos de leer en la palabra, en el Evangelio de Juan, supongo que aquel chiquillo que tenía 5 pancitos de cebada y 2 pescaditos, probablemente escuchó, después de que Jesús le clavó la espina a Felipe, aún sabiendo lo que iba a hacer, pero le dijo, ¿y de dónde sacamos pan para que coman todos estos? Y seguramente los otros discípulos también escucharon, y había algunos ahí cerca de los de la multitud, entre los cuales probablemente haya estado este chico que tenía su viandita y su comida. Y con esa naturalidad, con esa generosidad propia de los nenes o de los chicos, él dijo, cuenten con esto, yo tengo esto, yo puedo portar esto. Y es Andrés el que da esta noticia y dice, acá hay un nene que está ofreciendo que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Una ofrenda tremendamente generosa en cuanto a la actitud. Ahora, humanamente hablando, que era para más de 10.000 personas, ¿no? Y fíjense, ahí aparece la lógica del ser humano, el razonamiento humano, en este caso de Andrés, porque Andrés, vocero de esa situación, le dice a Jesús y a los que estaban ahí, acá hay un nene que tiene esto, mas ¿qué es esto para tantos? Y digo, ahí aparece la lógica, el razonamiento, ahí aparece el cálculo humano, las cuentas que hacemos las personas para medir si algo alcanza o no alcanza. Y hablo de lógica porque quiero que pensemos, sin entrar en mucha profundidad ni en mucho detalle, pero podamos entender cuál es nuestra manera de reaccionar, cómo reaccionamos las personas frente a situaciones como estas. El diccionario define lógica como la ciencia que expone las leyes, los modos y las formas del razonamiento humano. Te lo digo de nuevo.
El diccionario define lógica como la ciencia que expone las leyes, los modos y las formas del razonamiento humano. También se define lógica como sentido común. Y otra definición es cualidad y método de lo razonable. ¿Sí? Pregunta: ¿está mal razonar? ¿Está mal usar el sentido común o la lógica? No, de ninguna manera. ¿Quién le dio al ser humano la capacidad de la inteligencia, de la razón, la capacidad para hacer números, para hacer cuentas, para hacer cálculos? ¿Quién le dio al ser humano eso? El Señor. El Señor no está en oposición a que usemos la inteligencia, a que usemos el sentido común. Por eso Jesús alentó que cualquiera que va a edificar una torre, primero tiene que sentarse y calcular los gastos. A ver si tiene lo suficiente, no sea que comience a edificar y quede a mitad, quede inconclusa la obra. ¿Sí? Entonces, no estamos diciendo, yo no estoy diciendo que la lógica sea mala, que la lógica sea pecado o que razonar sea malo. Me acuerdo que para el campamento de los jóvenes que hicieron en marzo, nos juntamos con Miriam, con Fernando, con Adriana a planificar las comidas. ¿Se acuerdan? Y lo primero que hicimos, después de hacer la lista de las comidas que pudieran ser más económicas, fue decir, ¿cuántos van a ser? ¿A cuántos hay que darles de comer? Bueno, van a ser más o menos 50, entre jóvenes y entre la gente que va a estar sirviendo. Entonces empezamos a hacer cuenta. ¿Cuánto rinde un kilo de arroz? ¿Cuántos paquetes de fideo hacen falta para comer 50? ¿Cuánta carne tenemos que comprar? Porque se supone que había que darles de comer a todos, que ninguno pasara hambre. ¿Pasaron hambre? No. Hasta ayer los he sentido todavía medio... La pata flameada del domingo estuvo medio floja, ¿no? Vamos a dar un poco de envidia a los hermanos, envidia santa. Bueno, tuvimos que hacer cálculo justamente para que nadie se quedara con hambre. Fíjense que estamos hablando de la misma situación que sucedió ahí en el monte cuando Jesús tuvo que alimentar a más de 10,000 personas. Entonces te decía, no hay nada de malo en usar la mente, en usar la razón, en analizar lo que conviene, lo que no conviene, porque si alguien te dijera, yo voy a edificar mi casa, así que ya compré 100 ladrillos y 2 bolsas de porla. ¡Qué bueno! Pero tenés que saber que con 100 ladrillos y 2 bolsas de portland apenas vas a empezar. No, yo por fe voy a terminar mi casa con 100 ladrillos y 2 bolsas de portland. ¿Tiene sentido común eso? No. Evidentemente ahí hay una negligencia, hay una incapacidad de poner en práctica la razón, la inteligencia, la lógica que Dios nos ha dado. Por eso también, de pronto, en esta zona que es de montaña, hay un montón de detalles o de aspectos que los arquitectos tienen en cuenta, que no hace falta tenerlos en cuenta cuando se edifica en el llano. Es decir, el hombre ha desarrollado esto en muchos sentidos y es para bien. Es para bien que haya gente que se capacita en la medicina. Es para bien que haya personas que se capacitan en la ingeniería, en la mecánica, en todo lo que nos sirve. Bendito sea Dios por las capacidades que nos ha dado, ¿no? Bendito sea Dios por la inteligencia que nos ha dado, la capacidad de aprender un idioma, la capacidad de estudiar. El punto es que cuando Dios decide intervenir para bendecir y para dar a conocer su poder y su misericordia, los que nos decimos cristianos tenemos que aprender
a dejar de lado la razón, la lógica y esa capacidad de calcular. Porque cuando Dios decide intervenir, no hay lógica, no hay razón que tenga sentido. No hay forma de que podamos encajar lógicamente cosas como estas. Que una multitud coma a partir de 5 panes y 2 peces. Déjame que te dé otros ejemplos para que podamos alimentar nuestra fe y entender a qué me refiero. ¿Sería lógico que alguien pretendiera caminar sobre el agua? No. ¿Por qué Pedro entonces fue más allá de la razón y de la lógica y desafió los principios de la gravedad? ¿Por qué lo pudo hacer? Por la fe en la palabra del Señor. Porque después del alboroto que se generó cuando apareció Jesús caminando sobre el agua, primero se espantaron y empezaron a gritar creyendo que era un fantasma. Cuando Jesús les dice, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, si sos vos, manda que yo vaya a vos caminando sobre las aguas. Y Jesús dio la palabra, ven. Y sobre la base de la palabra del Señor, la lógica y la razón dejaron de tener efecto, porque la palabra de Dios, la voluntad de Dios, está por encima de la lógica y de la razón humana. Por eso Pedro pudo caminar sobre el agua. ¿Qué lógica podría tener la que usó el profeta Elías cuando le planteó a aquella viuda pobre que todo lo que tenía en su alacena era una vasija con un puñadito de harina y un último poquito de aceite? Y aparece Elías en Sarepta, porque Dios lo había mandado ahí, y le había dicho, ahí yo he dado orden a una mujer que te alimente. Acuérdense que era el tiempo de la sequía que duró 3 años y medio. Y resulta que aparece Elías en Sarepta y dice a una mujer, ahí lo tenemos, Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a la puerta del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Hasta acá era entendible. Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Esa era la situación extrema en la que estaban por la sequía. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y hace exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Hasta ahí esto parecía una locura, un abuso, esto parecía ridículo, ilógico. Pero fíjense lo que dice el verso 14. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, palabra de Dios, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. La lógica y la razón dejan de tener efecto cuando hay una palabra de Dios que sustenta nuestras decisiones, aunque a los ojos de los demás parezcan una locura. ¿Qué hubiera pasado con la viuda
¿Qué hubiera pasado con el recipiente de harina y con la vasija de aceite de la viuda si ella no daba el paso de fe? No lo dice la Biblia. En mi pensamiento está la idea de que si ella no hubiera dado el paso de fe, esa hubiera sido su última comida para ella y para su hijo. ¿Podés estar de acuerdo o no? La Biblia no lo dice. Lo cierto es que como cristianos Dios quiere que podamos entender esto, hermanos. Está bien que razonemos, está bien que hagamos cuentas, está bien que calculemos cuánto tenemos, hasta dónde podemos gastar, qué no, qué sí y qué no. Pero hermanos, no perdamos de vista, Dios está queriendo involucrarnos en obras que tienen que ver con bendecir a otros, con alimentar a otros, con alcanzar a otros, y lo va a hacer de maneras ilógicas, lo va a hacer de maneras irracionales, pero no porque Dios sea un irracional, sino porque su obrar está por encima de esa razón humana. ¿Lo crees? No nos es fácil creer. O sea, todos queremos que Dios haga milagros, todos queremos que Dios se vuelva a manifestar de maneras sobrenaturales, pero a la hora que somos desafiados, es decir, a la hora que viene Jesús y te dice, ¿y cómo hacemos para salvar la falda? Porque oramos que la falda sea para Cristo, que el Valle de Punilla conozca al Señor, que tus familiares, que tus amigos conozcan al Señor. ¿Te imaginas a tus amigos, a tus familiares sirviendo al Señor, viniendo a los pies de Cristo? Pero claro, de pronto el Señor viene y te plantea, ¿y de dónde sacamos? ¿O quién va a ayudarles a ellos? ¿Quién va a proveer para que ellos coman la comida espiritual? Y ahí nos empezamos a rascar la cabeza y empezamos a ver las posibilidades nuestras de una manera lógica, de una manera razonable. Y Señor, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mira los que somos, los podemos contar así, somos un puñadito. Y como decía la carta a los Corintios, no hay ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Con qué lo hacemos, Señor? Pero la palabra justamente es para que vos y yo podamos recibir la fe que viene por el oír la palabra, no para hacer locuras. Lamentablemente han habido muchos en la historia de la iglesia que han hecho locuras en el nombre de Dios, haciendo cosas que Dios jamás les mandó a hacer. Pero yo creo, hermanos, que hay multitudes que todavía tienen que ser alimentadas. Y la ecuación sigue siendo como cuando Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Está bien, roguemos al Señor que envíe obreros, pero mientras tanto, ¿qué? Nos quedamos acá sentados, nos quedamos acá reuniéndonos y cantando al Señor y que Dios mande obreros para que vayan a ganar a tus parientes y a los míos, a tus vecinos y a los míos. ¿O será que podemos con esa fe de aquel muchachito decir, Señor, yo tengo estos pancitos y estos pescaditos? O como mi amigo Jorge, acá está la factura, señorita. Porque aunque algunos hasta puedan reírse o decir, qué ingenuo, pobrecito, mira, está pretendiendo salvar a la familia, está pretendiendo salvar al barrio, está pretendiendo la salvación de esta zona. Pobre infeliz, pobre miserable, no se da cuenta. Yo creo que el Señor sigue preguntándonos, aun cuando Él sabe lo que va a hacer, sigue desafiándonos. ¿Y cómo vamos a hacer para que toda esta zona conozca del amor del Señor? ¿Cómo vamos a hacer para darle de comer?
Hermanos queridos, tenemos que dejar de menospreciar lo que tenemos y lo que somos. Porque lógicamente 5 panes y 2 peces no son absolutamente nada. Pero lo poco puesto en las manos del Señor, el Todopoderoso, es lo que cambia la historia, es lo que verdaderamente da vida y alimento a multitudes, no por lo que tengamos, sino porque lo poco que tenemos, que siempre va a ser poco, puesto en las manos del Señor, es donde realmente surge efecto. ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que podés dar? A veces menospreciamos nuestra vida y decimos, ¿qué voy a hacer yo? ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando el Señor lo llama para que vaya a liberar a toda una nación que estaba en esclavitud. Quiero que vayas y hables con el faraón y le digas, voy a sacar a mi pueblo para adorar a Dios. Y Moisés empezó. Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué? No te escucho, Toto. Claro, usando la lógica y la razón, pero en esa lógica y en esa razón, ¿cómo se veía a sí mismo? Menospreciado, incapaz. Yo voy a ir. Señor, te equivocaste. Fíjate lo que estás pretendiendo hacer. Entonces el Señor le dice, vas a ir vos y le vas a decir, yo soy, te envía. Porque argumentaba Moisés de que le iban a retrucar los demás. A vos estás mintiendo, a vos no te apareció el Señor. Entonces Moisés vuelve a decir, respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y entonces ahí el Señor lo mira y le dice, ¿qué tenés en tu mano? ¿Y qué tenía? El control remoto para mandar 100.000 misiles. Tenía el ticket de la cuenta bancaria. ¿Qué tenía en la mano Moisés? Una vara. ¿Para qué sirve una vara? Para correr un perro cuando te quiere morder a lo sumo. Para apoyarte cuando estás cansado. Sin embargo, esa vara fue la que Dios permitió que se transformara en una víbora, y esa vara fue la que Dios usó, o Dios a través de esa vara hizo que el mar se abriera y que la roca diera agua en el desierto para multitudes. Esa vara, insignificante a los ojos de las personas, sirvió para que Dios se glorificara. Aun cuando Moisés no se veía apto, no solamente que se veía pobre o totalmente escaso de recursos, sino que se veía incapacitado. Una tercera respuesta de Moisés es, ante la insistencia del Señor, Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. ¿Se acuerdan qué problema tenía Moisés, aparentemente? Una tartamudez, ¿no? Se me traba la lengua, se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién dice que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga? Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Hermanos, por un lado tenemos que reconocer, y esto no es una acusación, espero que el Señor traiga convicción a mi vida
y a la tuya también. Pero tenemos que reconocer, estamos muy cómodos donde estamos, por un lado. Pero por otro lado, luchamos tanto con un problema de estima, pretendiendo que Dios tiene que mandar a otras personas más capacitadas, mejores que nosotros, con más recursos, que tengan otra gracia, otros dones, porque nosotros no podemos, porque nosotros no sabemos, porque nosotros no nos alcanza, porque no sabemos, porque nunca hemos hecho algo bien. No se trata de lo que tengas o no tengas, no se trata de lo que sepas o no sepas, no se trata de cuánto puedas, no se trata de cuántos seguidores tengas en el Instagram. Se trata de que si Dios te dice y me dice, vas a ir porque yo te estoy enviando, eso es lo que va por encima de toda lógica, de todo argumento y de todo razonamiento. No puedo, no soy capaz, no sé cómo hacerlo. Y hay multitudes que todavía tienen que comer. Y podemos quedarnos mirando o podemos dar el paso de fe y decir, Señor, acá está, tengo un tiempo diario para empezar a ofrecerte doblando las rodillas. Quiero tomar el compromiso cada día, en la mañana, en la siesta, en la tarde, en la noche, no sé, en el horario que vos dispongas. Quiero empezar a orar, Señor, porque a lo mejor el Señor te está inquietando a eso. Acordate que para una guerra no solamente hace falta gente que esté al frente de la batalla, hace falta gente que arregle las armas, hace falta gente que le prepare la comida a los soldados cuando vienen, hace falta gente que cosa los uniformes de los soldados que están en la guerra. Entonces hay muchas maneras de servir y de involucrarse. Habrá quienes tengan que servir las mesas, habrá quienes tengan que juntar lo que quedó, habrá quienes tengan que lavar los platos y las tazas, habrá quienes tengan que quedarse conversando con la gente o explicándoles lo que significa la vida en Cristo. Habrá quienes tengan que orar porque tienen el don para la intercesión y quienes pueden orar por sanidad en la vida de la gente, y otros estarán a lo mejor calladitos entregando un folleto. El asunto, hermanos, es que no menospreciemos lo que tenemos y que no nos menospreciemos, porque no se trata, de nuevo te lo digo, de lo que tengamos o de lo que sepamos, sino que se trata de que Dios está enviándonos. Y vuelvo a decir, sigue habiendo mucha gente, multitudes que están con hambre de la presencia de la palabra de Dios. Y Jesús sigue preguntando, ¿cómo hacemos para darles de comer a estos? Miren, pensaba en esto también. ¿Qué les parece a ustedes? Los 10.000 o más de 10.000 que comieron a partir de la multiplicación de los panes y los peces que operó Jesús, ¿se habrán convertido? ¿Habrán recibido salvación todos ellos? ¿Qué les parece? La Biblia dice que cuando Jesús empezó a hablar de las demandas del Evangelio, muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Es probable que muchos de esos que en el momento alabaron al Señor Jesús y hablaban de las maravillas, de que lo querían hacer rey porque se les daba de comer, después se borraron. Sin embargo, Jesús quería manifestar su amor para con todos ellos y darles alimento espiritual, aparte de la comida también. Pero ese es un tema de Jesús, el Señor. ¿Quién va a ser del Señor y quién no? Es un tema del Señor. No nos corresponde a vos y a mí estar especulando. ¿Para qué le voy a hablar a este si este es peor que... Este es el peor delincuente. Este no tiene esperanza. Este no tiene salvación. Y de nuevo ahí estamos dándole lugar a nuestra lógica y encima a nuestro juicio. No, ¿para qué? Si mira lo que es esta persona, un desastre. No lo cambia nadie.
Y no decimos no lo cambia ni Cristo porque sería una forma de incredulidad, pero a veces lo pensamos, por eso no vamos y le hablamos. Entonces, eso es tarea del Señor. Decidir quién sí y quién no nos corresponde ni a vos ni a mí. Y justamente pensaba en lo que Jesús había dicho cuando habló de la parábola de la red. Fíjense, dice en Mateo 13 del 47 en adelante: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Para qué sirven las redes? Para pescar. Una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y para que tengamos en cuenta quién hace esta tarea, dice el verso 49, así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Fíjate en la espalda de tu hermano, a ver si tiene algún mulloncito por acá con pluma. Entonces a ese lo podemos poner a que diga quién sí y quién no. Pero si no tenés nada para volar, entonces no es tarea tuya ni mía. Yo ya me toqué, no tengo nada. No me corresponde a mí decir quién sí y quién no. A nosotros nos toca tirar, ¿qué cosa? La red. Y que la red traiga de todo. Que coman, que reciban todas las personas, los que nos parecen buenos y los que no nos parecen tan bien. Que la red atrape la mayor cantidad de personas. Después va a ser tarea de los ángeles en el final del siglo decidir quién sí y quién no. Y que nos ayude el Señor a que nosotros también podamos estar entre los salvos. No sea cosa que nos estemos creyendo muy buenos. El que tenga oídos para oír. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que te quiero compartir es para que te alientes, es para que te dejes desafiar a la fe, para que puedas pensar qué es lo que Dios te ha dado. Hay una vara, hay algo, hay unos pancitos, hay unos pececitos, hay un tiempo, hay un don, hay algo que Dios ha puesto en tu vida. Y no se trata de que tengas mucho, tengas poco, se trata de que eso lo dispongas en las manos del Señor. Y que nos podamos preparar. Vamos a tener tiempo, por ejemplo, para salir el 22 y el 23 con un coro. Pero ¿qué vamos a hacer con un coro? ¿A quién vamos a ganar con un coro? No se trata del coro. No se trata de que tengamos que sonar como el coro filarmónico. Se trata de que va a ser una oportunidad de compartir del amor de Cristo. Y a lo mejor alguien entrega un folleto y puede decirle a esa persona: estamos haciendo esto para que entiendas que la Navidad es mucho más que una celebración y una comida. Tiene que ver con que Cristo vino a este mundo porque te ama y porque me ama. Y quién sabe lo que haga Dios con ese folleto y esa expresión del amor de Cristo. Y cuando llegue el tiempo de salir a predicar, como vamos a salir previo a la campaña también, algunos reconocerán que tienen la capacidad de golpear una puerta y de decirle a esa persona que te atienda: mirá, estamos compartiendo del amor de Dios, estamos recolectando motivos de oración. ¿Habrá alguna necesidad en tu casa por la que quieras que oremos? Y alguno te cerrará la puerta en la cara y otro te dirá: mira, vos sabés que llegas en el mejor momento, tengo un problema con mi papá, con mi mamá, no sé qué. ¿Pueden orar por ella? Sí, ¿nos permitís pasar? Queremos orar por esa persona. Si Jesús vino justamente para sanar a los enfermos, vino para liberar a los oprimidos del diablo. Jesús vino por amor a nuestras vidas. Y quién sabe
lo que Dios haga a través de ese tiempo y de esa disposición para ir a golpear una puerta, o para ir a dejar un afiche de la campaña, o para armarte una lista de 5 personas por las cuales estés orando para invitarlas a los días de la campaña. En definitiva, el asunto es con lo poquito que cada uno tiene, porque acá no hay ningún poderoso, no hay ningún sabio, no hay ningún rico, no hay ningún inteligente. Bueno, hay algunos que son más inteligentes. Y después estamos los otros. Pero nadie acá se destaca, hermanos. Y no somos nosotros los que nos tenemos que destacar. Porque cuando nos creemos que somos mejores que otros, ahí el Señor se sirve de alguien que a nuestros ojos es mucho menos importante, mucho menos valioso, para hacernos entender. No se trata de lo que vos sos o de lo que vos tengas, se trata de lo que Dios hace a través de una persona que reconoce que no tiene nada, pero que está dispuesta a que Dios la use. Entonces, hermanos, Dios nos está dando la oportunidad. Mira, yo quiero que pienses, y con esto termino, yo quiero que pienses en la vida de Felipe, que es a quien Jesús le dijo, ¿y de dónde sacamos para darle de comer a todos estos? Quiero que pienses en la vida de Andrés, que fue el que usó de la lógica y dijo, Señor, acá hay un nene que tiene 5 panes y 2 peces, pero qué tontito, pobrecito. Mira, no sé cómo se le ocurre ofrecer una cosa así. Yo quiero que pienses en los otros discípulos y aún en ese nene que ofreció lo que tenía. ¿Qué habrán experimentado después? ¿Qué habrá pasado por la cabeza? ¿Qué experiencias tuvieron para contar después a sus conocidos, a su familia? No se olvidaron jamás en la vida de que Dios los usó, de que Dios se valió de ellos, de que fueron instrumentos en las manos del Señor para que multitudes recibieran un milagro. Con esto te quiero decir que tu vida no pase sin penas ni glorias. No te quedes detrás del miedo, no te quedes detrás de las excusas, detrás del razonamiento, detrás de la lógica. No te escudes. Es que yo no sé, es que yo no tengo, es que yo no sirvo. Déjate desafiar por el Señor. Pero esto tiene que ir acompañado de este compromiso. Empecemos a buscar al Señor, hermanos. Pidámosle que nos cambie la manera de pensar. Estamos cómodos, estamos demasiado seguros. No queremos que nos vengan a poner en apremios. No queremos salir de la zona de confort. Cuidado con eso, hermanos, porque eso es una anestesia terrible, una anestesia espiritual que bloquea la determinación de una persona para servir a Cristo. Dejémonos desafiar por el Señor. Y sí, nos falta a todos. ¿A quién no le falta crecer acá? ¿A quién no le falta seguir madurando? ¿A quién no le falta más entendimiento? Los discípulos no estaban listos todavía, no estaban completos, pero pudieron experimentar y pudieron dar testimonio. Lo vimos, nosotros fuimos los que les servimos a los 5,000 hombres, a las esposas, a los niños, y encima quedaron 12 canastas llenas de comida. No sé, no dice nada de la Biblia, pero una de esas canastas seguro que se la llevó el pibito que ofreció los 5 panes y 2 peces, ¿no? Y les habrán preguntado en la casa, ¿qué haces con eso? Qué historia que tuvo para contarles, ¿no? Anhelo, hermanos queridos, anhelo que comiencen a pasarnos cosas que nos incomoden, pero en el buen sentido. Que empiecen a pasarnos cosas en lo personal, como familias, como iglesia, que nos hagan
primero atragantarnos si es necesario, pero después tener un gozo y venir a contar. Fíjate lo que pasó. Pude hablar con esa persona a la que le tenía miedo, nunca me atreví a hablarle y por fin fui y le compartí. Empecé a orar por la salvación de alguien y resulta que está interesado, quiere venir a la iglesia o quiere estudiar la Biblia. O le fui a invitar a tal persona a la campaña y fue. Y ahí recibió a Cristo. Y si está en esta congregación, en otra, eso es totalmente secundario. Anhelo, hermanos, que Dios nos despierte y nos ayude a experimentar estas cosas y que podamos salir de la zona de confort y que los domingos podamos estar atentos a las personas nuevas, recibiéndoles, orando por ellos. Y si se arma algún barullo y si tenemos de esas cuestiones que incomodan al orden de nuestras reuniones, ¿qué importa con tal de ver gente a los pies de Cristo? Y que Dios nos use. Que Dios te despierte para orar, que Dios te incomode pensando en alguien, que Dios no te deje tranquilo en el buen sentido, haciéndote pensar en esto. ¿Y cómo tratamos con este? ¿Cómo le damos de comer a aquel? ¿Cómo hacemos esto? Como le dijo a Felipe. Si me acompañas, me gustaría que pudiéramos orar al Señor y que podamos otorgarle al Señor el permiso de que haga lo que tenga que hacer con nosotros. Dios es soberano y Él lo puede hacer todo. Pero Dios se alegra cuando alguien le dice de corazón: Señor, no quiero argumentar más. Y a lo mejor alguno tenga que reconocer que estuvo haciendo la gran Moisés. No, Señor, porque lo que pasa es que yo no estoy capacitado. No, es que yo soy muy grande, yo soy muy chico, yo soy esto, lo otro. A lo mejor alguno tenga que reconocer eso y decir: ay, Señor, aunque no sé cómo vas a usar una persona como yo, pero si está en tu voluntad, Señor, sorpréndeme. Ora al Señor. Ora al Señor. Reconócelo como el Todopoderoso. Reconócelo como el dueño de tu vida. Porque en el momento en que nosotros entendemos que no somos nuestros, como dice la palabra, no nos pertenecemos, somos pertenencia del Señor. Y como tal, Él tiene el derecho de hacer lo que quiera en nosotros y a través de nuestra vida. Señor, gracias por la capacidad de pensar, de razonar. Gracias por la capacidad de calcular, de medir. Pero Señor, no queremos perdernos la poderosa bendición de que vos obrás mucho más allá de la lógica y del razonamiento humano. No queremos perdernos la bendición de la fe. No queremos perdernos la bendición de vernos involucrados en tu obra, de vernos involucrados en tu reino, extendiendo tu reino, Señor. Señor, hay tantas cosas que no sabemos, hay tantas cosas que nos dan miedo como a Moisés, hay tantas circunstancias de nuestra vida que nos hacen creer que no podemos, que no estamos capacitados, pero Señor, no dejes de insistir. Y si aún tuvieras que marcar un enojo como lo hiciste con Moisés para que entremos en razón, hazlo, Señor. Pero no nos dejes quedarnos adormecidos, no nos dejes quedarnos quietos mirando para otro lado, cumpliendo simplemente con una religión.
Anhelamos, Señor, poder ser instrumentos en tus manos, que vos despiertes en nosotros una nueva pasión por los que no te conocen, que podamos, Señor, inquietarnos, que tu Espíritu nos inquiete, Señor, por la vida de alguna persona en particular, algún conocido, un vecino, y que, Señor, prontamente en esta misma semana podamos dar el paso de fe o de llevarle algo a alguien que está necesitado, o de llevarle una invitación, o de ir a orar por alguien, Señor, o de empezar a tomar un tiempo especial para interceder. Ayúdanos a capacitarnos, a volver a tu palabra, Señor, a poder pensar en lo que vos estás haciendo y lo que querés hacer a través de nuestra vida. Señor, no nos dejes quedarnos en la mediocridad. Sacúdenos, Señor. Trata con nosotros, Señor, que tu iglesia pueda despertar, que tu iglesia pueda entrar en el gozo del cielo por la salvación de muchas personas. Úsanos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por haber llegado a nuestra vida. Gracias por haber sanado nuestros corazones, por haber perdonado nuestros pecados, por habernos limpiado y hacernos aceptos delante de tu presencia. Señor, queremos disponernos delante tuyo. Muéstranos esos pancitos, esos pececitos o lo que sea que haya, Señor, que lo podamos rendir delante tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Y hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo. Pon en mí la misma mente que un buen Cristo y hazme un siervo para tu gloria.
para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Y que por nada nos olvidemos de la entrega del Señor Jesús, muerto de una manera totalmente irracional, totalmente injusta, pero hecha en favor de nuestras vidas.